día, amigas, muy buen día, amigos. Estamos otra vez en Hay Otra Historia, en Radio Fortaleza, y por tercer día consecutivo seguimos analizando los resultados de las elecciones del domingo y qué puede pasar en este mes clave para el país. Y tengo el gusto de recibir una vez más en el programa a Luis Prieto, un periodista muy inquieto de Rocha, muy informado, que ha tenido actividad política importante y que en este momento podríamos decir que es un observador muy calificado de la realidad. Por eso, buen día antes que nada, Luis, y recurro a ti para informarnos todos respecto a cómo estás viendo la situación. Juanjo, muy buenos días. Primero que nada, agradecer por el espacio una vez más en el programa y en la radio. Un saludo a la audiencia en general y a todos aquellos escuchas que presten su tiempo para poder escuchar acá lo que estemos hablando y podemos estar intercambiando. Y muchas gracias por los adjetivos correspondientes para con mi persona, que no los comparto que sean tantos, pero se agradece porque siempre viene bien. Así que y agradecido soy yo por el espacio y poder aportar y poder valorar los lugares que se dan en los medios a nivel local y después tiene repercusión cuando se hace la difusión de los mismos, y considero que es lo importante, más en estos tiempos donde las agendas andan apretadas, todas las personas quieren tener participación en los distintos medios, así que el poder determinar un tiempo de uno para con el medio es importante y hay que saber valorarlo, así que el agradecido soy yo. No, por favor. Bueno, cuéntanos, ¿cómo estás viendo? Tú manéjate tanto a nivel nacional como a nivel local, ¿cómo estás viendo esta situación? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es darnos un descanso después de lo que han sido estos últimos días de campaña política y electoral, porque creo que hemos atravesado desde las elecciones internas, desde el mes de junio al hoy, un eterno letargo con respecto a lo que ha sido la campaña política, donde creo que la sociedad quedó esperando un poco más de los actores políticos, porque esa elección pasada que se desarrolló el fin de semana tenía varias cosas y varios condimentos que lo vamos a ir desglosando y armando, porque creo que no solamente se elegía por uno o por otro candidato político, sino que también teníamos dos plebiscitos en juego, que había que ir a la urna por ellos y los acompañabas o no, que también fue un claro mensaje de la sociedad los resultados que allí se dieron, y creo que nos quedamos con gusto a poco, porque yo considero que las campañas políticas iban a hacer tendencia a ser más vigorosas en un menor tiempo, y acá creo que todos quedamos esperando un poco más de los candidatos políticos, de los partidos principales, como de los actores locales que también estaban siendo parte de esta campaña. Y quiero creer que esta realidad que estuvimos viviendo hace días atrás va a repercutir de ahora en más a lo que será el balotaje y posiblemente el próximo año con las elecciones departamentales, que están lejos pero a su vez también están cerca, y todo esto va a repercutir, pero creo que han pasado días donde nos merecemos un descanso, porque vimos mucha cosa junta, hubo que ir a votar y decidir sobre muchos temas, y creo que eso también a la larga a la gente primero que la apabullaron mucho con mucha información que no era correcta, información tergiversada, y creo que también eso influye a la hora de uno tomar decisiones. Perfecto. Pero creo que también la sociedad se manifestó de una forma muy puntual. Yo estaba sacando unos números y estaba analizando algunas cosas que son interesantes a
al ver como la macropolítica, podemos decirlo de esa manera, y creo que el Frente Amplio mostró el valor y la tenacidad que tienen como fuerza política, superar el 40% de un electorado y sumar mucho más lo que fue la elección pasada en 2019, es un mensaje claro de que es una de las fuerzas, no solamente la más importante a nivel país y a nivel departamental, y eso vamos a ir más adelante, sino que también demostró la capacidad de movilización que tiene, pero creo que sí fue la fuerza política que más sufrió la discusión de uno de estos dos plebiscitos, como era el plebiscito del sí, de la reforma de la seguridad social. En cierto punto, no quiero decir que quebró a la fuerza política, pero sí que hubo algunas grietas que pudieron complicar el desarrollo de la campaña política, pero si uno hace un análisis general, el Frente Amplio salió muy bien parado, y creo que eso también es un mensaje claro de que aún así, no estando en el gobierno nacional, demostró su capacidad, fue a la urna, votó muy bien y dejó un escenario muy abierto para lo que es el balotaje. Después creo que con respecto a los partidos que hoy conforman la coalición, hay dos mensajes claros. Uno, el Partido Nacional mantiene una capacidad electoral, digamos, importante, aunque tuvo una baja repentina. El Partido Colorado se inyectó de electorado. Creo que eso influye mucho en la figura de Pedro Bordaberry, que hace cuestión de mes y medio volvió a la arena política. Y hay un mensaje muy claro con respecto a lo que es, no quiero ser irrespetuoso ni tampoco quiero ser categórico con lo que voy a decir, es la crisis institucional que está atravesando Cabildo Abierto y la cuasi desaparición del Partido Independiente en la figura de Pablo Mieres. Y yo creo que eso es algo bastante importante analizar, porque no tanto Partido Independiente, pero Cabildo Abierto tuvo una baja electoral y de representación parlamentaria muy grave, que va a traer consecuencias de ahora en más mucho más complicada y que complica no solo a nivel nacional como a nivel departamental. Y lo que sí quiero es no resaltar, pero sí reconocer, es que tenemos una cuarta fuerza política hoy en día en el Partido Nacional, en el país, y que quizás algunos no le están prestando la atención con respecto a lo sucedido, que es la irrupción de Identidad Soberana, con la participación del doctor Gustavo Salle, que tuvo nada más ni nada menos que 64.735 votos a nivel país, y eso te da una muestra clara. Tenemos hoy en día una representación de una sociedad que tiene el valor del enojo, que tiene un malestar con la clase política. Estamos viviendo en una sociedad con un mayor grado de violencia, se notan las desigualdades, y creo que hay una gran flagelo con respecto a la pobreza infantil, que son temas que ha ido recuperando Identidad Soberana y lo ha traído a la discusión política, y creo que eso hay que darle valor y hay que darle atención. Es la cuarta fuerza política y es la urna habló, así que creo que no lo podemos dejar pasar por alto, ¿no? Perfecto, además que ya lo veremos más adelante seguramente, el rol que va a jugar Identidad Soberana en el Parlamento, donde, bueno, ya lo vamos a ver, ¿no? Que es el fiel de la balanza, va a ser quien defina la situación en la Cámara de Diputados, donde ni el Frente Amplio ni la coalición republicana tienen mayoría. La mayoría la va a definir el partido de Salle, ¿no? No solamente eso, yo creo también que marca un antes y un después en cuanto a lo que es al tener una participación real en cualquiera de las dos cámaras, en este caso en la Cámara de Diputados, participación como políticos. Aún así, el Frente Amplio, obteniendo la mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados, tiene una muy buena representación.
Yo sé que por estas últimas horas, para poder contrarrestar la participación del Frente Amplio en la Cámara de Diputados, se ha querido instalar de lo que es la representación de diputados de la coalición republicana, que por lo tanto, y en primera instancia, uno la puede presentar con un buen título, pero la coalición republicana como tal no existe. Exacto. Y eso yo creo que hay algo que hay que dejarlo bien instalado, porque yo sé que sirve como leitmotiv para la campaña o para contrarrestar a aquella persona que considere tener su voto, en este caso en el Frente Amplio. No existe la coalición republicana. Los diputados que allí están son del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente, del Cabildo Abierto y también de Identidad Soberana, que no quiere decir que todos ellos vayan detrás de un voto favorable por sí o un voto negativo por no por un determinado proyecto. No quiere decir que todos vayan a respetar una misma decisión de votar determinada postura. Eso yo creo que hay que dejarlo bien en claro. O sea, la coalición republicana como tal no existe. La coalición es un conglomerado de partidos políticos que tienen un acuerdo tácito sobre temas puntuales, y eso sí lo podemos evidenciar en el acuerdo país que se firmó y que se considera firmar en estos días para ir de cara al balotaje. Ahora, la coalición republicana como tal no existe. O sea, hacer una suma matemática de los partidos o de los votos con respecto a la coalición republicana no es seguridad ninguna, mucho menos de cara al afrontar lo que es un balotaje. Luis, y el senador Manini Ríos acaba de decir que si perdemos, ¿para qué sirve la coalición republicana? O sea, está marcando ahí un límite que hasta ahora nadie lo había marcado, como diciendo, si perdemos, ¿para qué sirve que estemos juntos? Vamos a votar cada uno lo suyo y punto. O sea que el tema de la coalición hay que ver qué pasa con ese documento por la República número 2, pero ya se están empezando a notar divergencias en cuanto a cómo se va a encarar ese documento, por ejemplo. El problema no solo es ese. El tema de Manini Ríos es que hoy en día con el caudal electoral que tuvo, no está en condiciones de exigir Claro. ni de reclamar nada frente a los resultados que se obtuvieron y que se van a poder obtener. Porque hay que entender algo, o sea, el Partido Nacional mantiene, a pesar de haber perdido el electorado, el Partido Colorado creció, pero el Partido Cabildo Abierto pasó de un 11% a un 2, algo de votos, perdió su representación en el Senado, apenas tiene representación en diputados, y eso no es culpa de la coalición republicana, eso es culpa de la estructura y cómo está armado el partido político. Claro. El gran tema de Manini Ríos es que tuvo un partido político en la verticalidad, todo se mantenía en la figura de Cabildo Abierto con respecto a Manini Ríos, si sí o si no, pasaba todo por Manini Ríos. Y después las quejas que hemos visto de dirigentes y de militantes de Cabildo Abierto que mantienen una estructura pseudo-militar a la hora de manejar un partido político que a priori en mi concepción no es la que yo utilizaría. No quiere decir que la de los otros partidos políticos sea mejor o sea peor, pero los otros partidos políticos mantienen un organigrama y se mantienen en el tiempo de otra forma que no es la que decidió Manini Ríos en este caso. También no hay que olvidar que Manini Ríos, como partido político Cabildo Abierto, en esta coalición actual, la que va a gobernar hasta el 1 de marzo del 2025, tuvo situaciones ruidosas frente a la gestión gubernamental, en la cual tuvieron que tomar decisiones que yo consideraba que era la mejor decisión para Cabildo Abierto retirarse de la coalición, y no lo hicieron. Eso también es un tema de responsabilidad absoluta de Manini Ríos, que hace días lo reconoció, eso yo lo entiendo. Ahora bien, el tema no es que la culpa sea de la coalición republicana, si a Manini Ríos le va mal o le va bien. Eso es un tema netamente de cómo él maneja el partido político. Perfecto. Cuéntame los plebiscitos, que tú lo dijiste y yo
yo coincido, hubo señales importantes de la ciudadanía hacia los partidos políticos que hay que interpretar, ¿no? ¿Cómo lo ves? Cuando uno va a cualquiera de los dos plebiscitos, que además en estos dos plebiscitos lo que variaba de las papeletas era el color y el texto que estaba impreso allí. Primero que las personas que tenían que ir a decidir tenían una confusión importante con respecto a las papeletas y con respecto a qué planteaba una de las dos papeletas. En esa confusión se manejó desinformación por un lado, mentira por el otro, y tergiversaron mucha información sobre los plebiscitos en sí, sobre las consecuencias de esos plebiscitos, que también determinó que haya gente que no accediera a votar por uno o por otro por el desconocimiento. Y eso no es culpa de la gente, eso en todo caso es culpa de la persona que está pregonando por uno o por otro. Y también hay que entender algo, y es lo siguiente. Por ejemplo, allanamiento nocturno obtuvo 947.000 votos a nivel país, y la reforma de la seguridad social obtuvo 934.000 votos. Esto marca algo, y es que independientemente de la fuerza política que estuviera votando, hubo gente frente amplista, blanco, colorado, independientes, cabildantes, identidad soberana, independientemente de lo que su candidato político estuviera dando pública adhesión por uno o por otro, decidió votar. Eso quiere decir que la gente tampoco está tan aprendida a lo que el político decide, a lo que yo acompaño. Exacto. Porque esto quiere decir que hay partidos políticos a los cuales excede en un montón el caudal electoral. Y eso también quiero creer que es un mensaje con respecto a ciertas fuerzas políticas que estaban dando la lista y ensobrando cierta papeleta, una de las dos. Y yo creo que ahí también sobrepasó a la fuerza política, que es un mensaje directo a la dirigencia política. Claro, pero es además también decir, no voy a seguir a pie juntillas todo lo que tú me digas, yo voy a actuar con cabeza propia. Y si a mí me parece que está bien el allanamiento nocturno, lo voto. Y si no, por más que digas, no lo voto. Y lo mismo con el otro plebiscito. Con los dos pasó lo mismo. A mí me pasó de ver listas que eran de los partidos tradicionales con una de las dos papeletas o con las dos, como también listas, en este caso de los partidos llamados de izquierda que integran el Frente Amplio. O sea, ¿sí? Considero que, así como Yamandu Orsi, por ejemplo, citándolo, sé que no acompañaba ni los allanamientos ni la reforma de la seguridad social, hubo gente que fue a votarlo y puso las dos papeletas. Sí, sí, y me parece muy válido. La gente es libre y hace del uso de la libertad la mayor consideración de la misma. Y yo creo que eso es un mensaje que la clase política tiene que entenderlo, para también entender por qué surgen otras figuras políticas que vienen y te instalan tanta cantidad de diputados en el Parlamento, ¿no? Exacto. Y cuéntame respecto al panorama nacional. Primero, ahora me interesa hablar de lo departamental también, pero en lo nacional, ¿cómo ves parados a los dos bloques, digamos, o a las dos fórmulas? ¿Cómo están posicionadas? ¿Qué errores han cometido? ¿Cuáles no deberían cometer para poder ganar una u otra? Yo lo primero que quiero decir con esto es que no hay ninguna de las dos posiciones o ninguno de los dos bloques políticos que tengan hoy por hoy y asegurado la victoria en el balotaje. Por el contrario de lo que algunos piensan, porque yo durante estos días he visto caras de felicidad en algunos y caras de derrotas en otras personas. Yo creo que quizás me equivoqué en mi análisis desde que se instaló el balotaje a hoy. Es el balotaje más abierto de todas las carreras por el sillón presidencial que he estudiado y que me ha tocado vivir. Eso primero que nada. Segundo, no menor, más allá del resultado del balotaje, el Frente Amplio tiene la mayoría parlamentarias en el Senado.
Y más allá del resultado en el balotaje, hay que ver cómo después se articula la discusión parlamentaria en diputados y cómo condicionaría el funcionamiento, en este caso, por un lado del Frente Amplio y por el otro lado de esta suma matemática que hacen algunos dentro de la coalición republicana, como repetí anteriormente, que no existe como tal. O sea, eso es un punto que uno no lo puede dejar pasar por alto. O sea, el Frente Amplio en una de las dos cámaras, quizás en una de las que tiene un trabajo mucho más minucioso y de gran peso, como es el Senado de la República, tiene mayorías parlamentarias y políticas, y eso no es un dato menor. Después, como dije anteriormente, así como la coalición no existe como tal, no nos olvidemos que la suma matemática de los votos que se está haciendo por algunos actores o por algunos acuerdos políticos tampoco te asegura ganar. Porque quiero no pasar por alto que en este país, al momento de ir a votar el día domingo, hay 280.000 personas que no fueron a votar, y votos blancos y anulados tuvimos un número total de 84.900 personas. Por ende quiere decir que no hay que sumar los números, en este caso del Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente, matemáticamente como haciendo el 2 más 2 es igual 4, porque nada te garantiza que hoy estos partidos políticos que van detrás de la figura de Álvaro Delgado y de Valeria Ripoll le vayan a dar el voto. No en vano hubo un corrimiento electoral, en este caso del Partido Nacional, hacia otras tiendas políticas por decisiones que se tomaron en la figura de Álvaro Delgado y en la figura de Valeria Ripoll. Yo eso lo quiero dejar bastante claro y bastante instalado porque a priori y en primera instancia me parece que la clase política haga esta suma matemática es una burrada. Se puede hacer en una conversación de boliche o en una conversación que no tenga incidencia sobre los demás. Ahora, la clase política, como por ejemplo lo estuvo haciendo el ex intendente de Rocha, Alejo Pierre, en algunos medios en el día de ayer, a priori es una burrada. Y es un error que puede costar carísimo. Y después, no quiero dejar pasar por alto esto. El Uruguay cuenta con 19 departamentos, donde la división política resultó ser que el Frente Amplio de los 19 obtuvo 12, el Partido Nacional de los 19 obtuvo 6 y el Partido Colorado obtuvo 1, que es Rivera. Y quiero empezar por este último. La segunda fuerza política más votada en el departamento de Rivera es el Frente Amplio, como no había pasado nunca antes. Por ende, ¿qué quiere decir esto? Que si hay esta presencia del Frente Amplio a nivel país, explica que de 10 votantes, 7 que fueron el domingo a votar, votan al Frente Amplio. Eso no es menor. Y después, desde el año 2004 al hoy, 20 años justito, el MPP se posiciona como la lista más importante y la más votada de todo el sistema político. Exacto. Que eso también marca una atención después. Y hay un dato que quizás algunos lo pasan por alto, y es que en el departamento de Tacuarembó o en el departamento de Durazno, históricamente del Partido Nacional, Durazno, por ejemplo, que mantiene la figura de Carmelo Vidalín, creo que es una figura del caudillismo que hoy quizás está un poco perdida en la política, el Frente Amplio ganó. Y eso también te da un mensaje claro. Por ende, pensar que si de 19 departamentos, 12 los obtiene el Frente Amplio, hoy la coalición republicana, sumando los votos uno a uno, automáticamente te da la victoria, para mí es un error. No quiere decir que el Frente Amplio vaya a ganar las elecciones en el balotaje. Para mí es una elección muy abierta, que en los primeros 10, 12 días de elección, previos al debate que vamos a tener durante el mes de noviembre, el que acelere a fondo, sea pragmático e instale la discusión donde hay que instalarla, gana el próximo balotaje. Y vamos un poco excelente en cuanto a información, todo lo que nos ha dicho hasta ahora, Luis. Vamos a Rocha, que es donde menos información tenemos generalmente, salvo la gente que esté muy en la situación política, no sabemos. Yo mismo no sé bien cómo quedaron las fuerzas en los distintos partidos acá en Rocha.
Yo lo que sí creo que hay, que marca bien y determina bien la elección del domingo a nivel departamental, la supremacía absoluta de Alejo Umpierres dentro del Partido Nacional, la supremacía absoluta de Aníbal Pereira dentro del Frente Amplio, y creo que son las dos figuras políticas al momento más importantes del departamento de Rocha. Exacto. Podrá gustar, podrá no gustar, quizás algunos lo votaron, quizás otros no lo votaron, pero es un hecho puntual y eso se establece de esa manera. Se abrió las urnas y lo reflejó la gente votando. Pero acá hay varias cosas interesantes también, porque estamos hablando de un departamento donde gobierna hoy una mal llamada coalición, porque a nivel departamental, por estatuto, las coaliciones no funcionan, en todo caso, o es una concertación, en Rocha no existe, o partidos políticos diversos se dieron sus estructuras y fueron bajo el lema del Partido Nacional, que fue lo que efectivamente pasó. Y después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, donde el último intendente, Aníbal Pereira, se va con casi el 65% de aprobación social, no quiere decir que lo fueran a votar, gana, en este caso, Alejo Umpierres por el Partido Nacional y llega a gobernar. Él renunció hace cuestión de 2 meses y medio para dedicarse a la campaña política y marca una supremacía, así como Aníbal Pereira marca dentro del Frente Amplio. Pero hay cosas que son interesantes con respecto a esta elección y es, primero que nada, que la elección a nivel departamental como partido político la gana el Frente Amplio con 5.140 votos más que el Partido Nacional a nivel estructura. El Frente Amplio tiene una totalidad de 22.889 votos, lo que quiere decir que crece con respecto al año 2019 un 20% más. Y esto no queda acá. Por ejemplo, en La Paloma, el Frente Amplio doblegó su capacidad electoral con respecto a la elección pasada. En Castillos, por un porcentaje mínimo, ganó el Frente Amplio y en Lascano también. Estamos hablando de Castillos, por ejemplo, que es uno de las alcaldías, es la tercera alcaldía más grande del país y la alcaldía más grande del departamento, donde además no gobierna el Frente Amplio. Era esperable que La Paloma ganara el Frente Amplio porque además tiene su territorialidad como fuerza política, pero también te marca un antes y un después. Obviamente, y esto es a título personal, ya no es un análisis fáctico de datos, este crecimiento del Frente Amplio a nivel departamental es totalmente y absolutamente de Aníbal Pereira. Que es la persona que salió a hacer territorialidad permanente. No de ahora, sino que desde hace un buen tiempo atrás, y esto es absolutamente crecimiento electoral de Aníbal Pereira, del MPP, el título que le quieran poner. Esto es totalmente una elección ganada por él. Ahora, con respecto al Partido Nacional, hay algo que es interesante, porque Alejo vota muy bien, se despega del resto, pero no hay que olvidar lo siguiente. La lista 40-40 con Alianza País hicieron un acuerdo donde estaba como candidato a diputado Sebastián Pintos y lo sucedía en la lista María Rocha, que durante años trabajó políticamente con José Luis Molina, que obtuvieron 30.040 votos. 3.040. 3.040. Se te fue 30.000. Marca una buena elección. Lo que sí me llamó la atención es que la tercera lista más votada del departamento sea la de Martín Rodríguez, con 1.600 votos, y ahí me surge una duda que es existencial, y es, ¿realmente Martín Rodríguez es la expresión del herrerismo en Rocha? Y algo no menor, yo no creo que la elección de Martín Rodríguez haya sido mala, para mí es pésima. Pésima. Primero por el lugar que él tiene a nivel territorial y de alcance que tiene, y además porque cuando uno lo ha escuchado en manifestaciones públicas, Martín Rodríguez tiene un nivel de expectativa altísimo. Era una figura política que a consideración de él venía a despojar la vieja política y hacer la nueva política. Yo realmente no sé si 1.620 votos sea hacer nueva política, pero a priori para mí es nefasta la
elección de Martín Rodríguez. Porque no nos olvidemos de algo. Así como Sebastián Pintos y estos 30.000, 40 votos no son de él, pues yo creo que son por la lista que llevaba y la influencia que tuvo la lista 40-40, que además a nivel nacional despoja la 404 del presidente de la calle Pou. No creo que Martín Rodríguez, con 1.620 votos, pueda mañana ir a negociar una futura candidatura a nivel departamental. Quiero creer, no sé, capaz que sí. Él ya se posicionaba primero en una instancia de diputación y después en una instancia departamental. O sea, para mí estos números, pensándolos en frío, son muy preocupantes como estructura de partido político. Eso quiere decir que hay errores gruesos o que no los están viendo o que no los corrigieron a tiempo. Y después no me quiero dejar pasar por alto dos cosas. Primero, hoy yo te hablé que Identidad Soberana había tenido una muy buena votación a nivel nacional, con la figura del doctor Gustavo Salle y toda su irrupción que tiene y ese atractivo que genera cuando habla y cuando se manifiesta. A nivel departamental tuvo una muy buena votación, porque cuando uno ve los votos de Identidad Soberana en Rocha, que es la primera vez que compadece frente a una elección, obtuvo 1.890 votos. No, yo no tenía idea de eso, ¿eh? No tenía vez. Cuando uno va a Identidad Soberana, que es la primera vez que participa, tiene 200 votos más que Martín Rodríguez dentro de su fuerza política, por ejemplo. ¿Sí? Y esto es también para prestar atención. Yo quizás considero que estos votos también de Identidad Soberana no sean de Identidad Soberana a nivel departamental. Deben ser de la figura de Gustavo Salle a nivel país. Pero es un número prestando atención. No cualquiera instala una fuerza política nueva en el departamento y obtiene ese caudal electoral. Para mí hay que tomarlo con pinzas. No es ni un sí ni un no, pero hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar todos estos números. Y no me quiero dejar pasar por alto una muy buena votación del Partido Colorado a nivel departamental. Sí. Porque Janet Puñales, que encabezaba la lista 10-10 a la Diputación, que la llevaba adelante además Perry, obtuvo la mayoría de los votos con 2.029 votos, y después la sigue Rafael de León, que hoy es edil, con 1.989 votos. Janet Puñales, que además es una figura política que tú no la ves activa a nivel departamental. No, es una figura que aparece cada tanto tiempo, instala una lista y en este caso le fue muy bien. Ella en la última, te cuento que en la última elección, en una entrevista a mí me dijo que se despedía de la política activa porque cumplía los 50 años de actuación y que por lo tanto iba a apoyar, pero que ella no iba a participar más, y sin embargo ahora resolvió volver y sacó 2.000 votos. Joder. Sacó 2.000 votos, donde supera a De León, que por ejemplo De León es edil departamental y tiene un cargo político, que tiene su voto, pero una figura como la de Janet Puñales, que aparece cada tanto tiempo, instala una lista y marca sus votos, y eso también hay que prestar atención. Yo igual creo que las listas que llevaban adelante a Bordaberry, estos votos no son ni de Janet ni de Rafael de León. Sí considero que son un arrastre político de la figura de Pedro Bordaberry, porque no nos olvidemos que Pedro Bordaberry, en las listas que encabezaba, le sacó 40.000 votos al Senado con respecto a Andrés Ojeda, que era el candidato a presidente. Yo entiendo que estos números llaman la atención, son favorables para algunos, son preocupantes para otros. No los quiero descartar, pero tampoco los quiero aseverar. Ahora bien, sí llama la atención la cantidad de votos que hubieron a nivel departamental. Si uno después quiere hacer una cuenta matemática de las que estaba cuestionando y traspolar esto a nivel departamental, yo creo que enciende las alarmas en varias personas, principalmente los actores de gobierno actual, que quizás consideraban que iban a tener una elección departamental muy segura y muy tranquila, pero creo que hay que sentarse a diagramar y analizar bien que hay errores de algunos actores políticos que después en la suma total no te estén ayudando. Hay un tema que yo sé que no es transpolable, no hay forma de decir con los números de hoy resolvemos lo de mayo,
pero así, y ya la última pregunta, pues se nos va el tiempo. Dime nomás. ¿Qué te dice el olfato respecto a Mayo? El olfato que tengo con respecto a Mayo es el siguiente. El Frente Amplio va a tener la candidatura de Aníbal Pereira. Seguramente la vaya a secundar Flavia Coelho y había que ver quién es la tercera figura del Frente Amplio a nivel departamental. Yo creo que el Frente Amplio tiene que ir con 3 candidaturas si realmente quiere abrir bien el abanico y poder recoger todos los votos para que no se le vayan a las tiendas políticas. Ahora, el Partido Colorado. Yo sé que Yanel Puñales nunca fue partidaria, nunca fue defensora ni de las coaliciones a nivel departamental, ni de las concertaciones a nivel departamental. Habría que preguntarle a ella a ver cuál es su posicionamiento de aquí a mayo y si va a tener participación, si va a mantener la independencia partidaria o va a ceder su estructura frente a otro partido político. Después, no menor, es para mí la desaparición total de Cabildo Abierto, que en Rocha no tenía estructura. Ahora, con esta votación tan magra, yo no sé qué le sirve a ellos, si tener una estructura político-partidaria departamental y posicionarse y recuperar la fuerza política, o ceder sus estructuras bajo otro lema y automáticamente ponerle la lápida a Cabildo Abierto a nivel departamental y dejar de existir como fuerza política, que eso es muy preocupante. Y después el Partido Nacional creo que es la fuerza política que tiene más aún que discutir qué es lo que va a hacer. Alejo va a ser candidato a la intendencia y buscar la reelección, que tiene posibilidades, tampoco hay que negarlo, pero hay que ver qué va a hacer. Por un lado, José Luis Molina, que siempre ha estado participativo y activo, y en este caso no participó en lo nacional, lo cual lo deja muy mal parado a nivel departamental. Martín Rodríguez, con esta elección, no sé qué consideraciones o qué pretensiones pueda llegar a tener para una elección departamental. ¿Por qué no participó? No lo veo como con una estructura para ir a pelear una intendencia en la interna. Y después hay que ver qué rol va a jugar la 40-40, si realmente se va a presentar a nivel departamental, porque sé que estos votos a nivel nacional no son los mismos a nivel departamental. Y yo creo que el Partido Nacional es el que tiene más complicado aún para resolver qué candidaturas políticas poder llevar de aquí a mayo. Que yo sé que estamos muy lejos de mayo, pero en diciembre llegan las fiestas, en enero la gente sale, la mitad de febrero la gente se ocupa de volver a la rutina diaria, y cuando quieres acordar tienes marzo y abril para armar una campaña, y el primer domingo de mayo estás votando. Y si te va mal, en julio asume tu rival. El tiempo se va volando, como se nos fue ahora volando a nosotros, Luis, pero vamos a ir a hablar, andas antes de fines de noviembre y por supuesto de acá a mayo vamos a tener más de una charla. Yo te agradezco como siempre, te mando un fuerte abrazo, gracias por acompañarme acá en el programa, una vez más con toda esta información y tus reflexiones. Y permíteme despedirme de los oyentes y decirles, amigas, amigos, estuvo hoy en Hay Otra Historia, Luis Prieto, periodista, ha sido dirigente político, es muy activo y es un observador, como dije hoy, muy calificado para hacernos estas observaciones. Estoy repitiendo observador y observaciones, pero bueno, es parte de la charla natural que estamos teniendo. Gracias, Luis, te mando un abrazo. Por favor, Juanjo, las gracias a ti y el saludo grande a la audiencia en general.